Cordial saludo, compañeros y profesor. El tema tratado por nosotros fueron los biocombustibles. El trabajo es presentado por María José Navarro, Jessica Eliana David y mi persona Luis Alberto Acosta. Los artículos analizados fueron avances recientes y viabilidad en la producción de biocombustibles, microalgas, una materia prima prometedora para el biodiesel y ingeniería de chasis de cianobacterias para mejorar la producción de biocombustibles. Como seres humanos tenemos la necesidad de consumir energía para poder llevar a cabo la mayoría de actividades que hacemos en el día a día. Sabemos que el aceite de petróleo es una de las fuentes de energía más importantes en el mundo. El sector del transporte utiliza más del 70% de todo el combustible de petróleo y notamos que el uso excesivo de este ha dado lugar a preocupaciones sobre el bienestar y el calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se necesitan recursos de energía complementarios que sean fácilmente accesibles, renovables y de fácil obtención. De allí surgen los biocombustibles, los cuales se desarrollan como sustituto del petróleo debido a su naturaleza biodegradable, no tóxica y sin azufre, que se originan a partir de fuentes renovables. Estos son una mezcla de sustancias orgánicas que se utilizan como combustibles en los motores de combustión interna, y estos han generado gran impacto en los últimos años, ya que permiten reducir las emisiones de dióxido de carbono y han sustituido parte del consumo en combustibles fósiles. El siguiente trabajo fue realizado con el fin de conocer de una forma más específica la producción y diferentes métodos de obtención de los biocombustibles, su funcionamiento, ventajas, desventajas y por supuesto el impacto que han generado a lo largo de los años. El trabajo además fue realizado haciendo uso de diversos artículos de carácter científico y fuentes bibliográficas. Los objetivos de la presentación son: primero, identificar las diferencias entre los combustibles convencionales como el petróleo y los biocombustibles. Segundo, lograr conocer los distintos procesos para la producción de biocombustibles. Tercero, conocer el proceso y características de obtención de biodiesel a partir de microalgas. Y cuarto, comprender el método de ingeniería de chasis de cianobacterias como un futuro sistema para la producción de biocombustibles. Como ya venimos mencionando, los biocombustibles son un tipo de combustibles energéticos derivados de las fuentes orgánicas. Encontramos distintos tipos de estos. El biodiesel se obtiene de plantas o aceite usado de cocina. Tiene la ventaja de ser líquido y está disponible en grandes cantidades. En comparación con el estándar, reduce el dióxido de carbono hasta un 66%. El biogás está formado por la misma molécula del gas natural, pero este es más renovable. Si ambos se combinan, se reduce hasta un 20% las emisiones de dióxido de carbono con respecto al diésel. También tenemos el bioetanol, el cual es el más usado en el transporte y se produce a partir de la caña de azúcar, el trigo y el maíz. Este reduce las emisiones de dióxido de carbono hasta un 90%. Además, tenemos el biobutanol, el cual sustituye directamente la gasolina, y también el biocombustible M4. Podemos utilizar un amplio espectro de basura orgánica durante la fabricación eficiente de biocombustibles, lo cual brinda grandes perspectivas para distintos métodos de fabricación. La materia prima compuesta por fragmentos de desechos orgánicos es económica y de fácil acceso. Todo esto es un componente clave en la fabricación de biocombustibles en todo el planeta. La imagen nos muestra una comparación entre la formación y uso del petróleo crudo con los biocombustibles y también qué efectos tienen en la naturaleza. En las técnicas para la generación de biocombustibles se usan las materias primas de biomasa. También encontramos que se generan a partir de aceite, almidón y azúcar, mientras que los que se denominan modernos son más sostenibles y se pueden producir a partir de biomasa lignocelulósica agrícola y forestal, así como a partir de materia prima de algas. Clasificación. Dependiendo de la materia prima, los biocombustibles se clasifican en 4 tipos: de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los de primera generación se producen principalmente a partir de cebada, trigo, maíz, papa, entre otros.
Los de segunda generación se denominan desarrollo de bioetanol a partir de depósitos de bosques y restos de madera no deseados. La tercera generación se basa en el desarrollo de biodiesel a través del metabolismo de microalgas y especies bacterianas celulíticas y microbios. Y la cuarta generación de biocombustibles utiliza el desarrollo de cianobacterias de ingeniería. Entre las ventajas asociadas con los biocombustibles tenemos un medio ambiente más limpio, una emisión de materiales no tóxicos, lo que reduce el riesgo de cáncer y problemas respiratorios. Cero emisiones de gases peligrosos como el dióxido de carbono, no son tóxicos y son biodegradables. Y las desventajas son los costos laborales, la interrupción del ciclo de vida y las grandes necesidades de agua. Para comenzar a hablar de la obtención de biodiesel a partir de microalgas, es importante hablar inicialmente de las microalgas. Estas son un grupo grande y diverso de eucariotas fotosintéticos con una estructura celular simple, que va desde formas unicelulares hasta multicelulares. Se pueden encontrar en cualquier lugar donde el agua y la luz solar coexistan, incluyendo suelos, hielo, lagos, ríos, fuentes termales y océano. Y tienen la capacidad de capturar dióxido de carbono y convertir la energía de la luz solar en energía química. Los aceites de las algas, que en este caso es lo que se obtiene para la producción de biodiesel, generalmente se acumulan como componentes de la membrana, productos de almacenamiento, metabolitos y fuente de energía en algunas condiciones especiales. Para explicar el proceso de obtención de biodiesel a partir de microalgas, se hace uso del diagrama que se observa en el lado izquierdo de la pantalla. En este caso, uno de los principales factores para que se dé un correcto cultivo es la luz solar. En este caso, la luz solar ya sea proporcionada por un sistema de cultivo abierto, cerrado o híbrido. Es muy importante esta luz solar para que las microalgas puedan realizar una fotosíntesis adecuada y una correcta generación de biomasa. Como se observa entonces en el diagrama, se tiene un cultivo de microalgas. A esto se les añade entonces diversos nutrientes, agua y dióxido de carbono. Se produce entonces una biomasa que es obtenida en un lapso de tiempo de 8 a 24 horas. Luego de obtener la biomasa, esta es llevada a un proceso de centrifugación en el cual se logra separar la biomasa, los nutrientes, el agua y se extraen además los lípidos, que es la parte más importante para esa obtención. De los lípidos que se obtienen, que como decía son la parte esencial, son transformados en biodiesel y glicerol mediante una reacción de transesterificación refinado y de tratamiento utilizando hidrógeno. Esta transesterificación puede ser alcalina, ácida o enzimática. En el lado entonces derecho de la pantalla se da un panorama más general de esta producción. Se genera un CO2 que nuevamente es incorporado en el proceso, que como les indicaba es esencial para que el cultivo pueda generar estos lípidos. Esa reacción química consiste en ésteres metálicos de ácidos grasos que típicamente se derivan en triagliceroles por transesterificación con alcoholes de cadena corta como el metanol, con glicerol como subproducto, como se puede observar directamente en la imagen. Como les mencionaba, esta reacción de transesterificación puede darse en un medio alcalino, ácido o enzimático. En esta tabla pueden observarse estas especies de microalgas que son fuentes potenciales para la producción de biodiesel. Aparte de que se muestran las especies, también aparece en el lado derecho de las columnas el contenido entonces de lípidos que se puede obtener de ellas. En el mundo hay más de 50.000 especies de microalgas que están presentes no solo en el ambiente acuático, sino también en el ambiente terrestre, lo que implica que hay una alta disponibilidad. Se han identificado un número limitado clave, alrededor de 4.000 especies, que se pueden dividir en varios grupos. Entre ellos, por ejemplo, se puede hablar de las cianobacterias, las algas amarillo-verdosas, las algas rojas, los dinoflagelados y los picoplancton. En este caso hay unas que tienen un gran contenido y un gran porcentaje de lípidos.
Además del contenido de aceite en las microalgas, la productividad de la biomasa debe considerarse simultáneamente en la selección de las especies más adecuadas para la producción de biodiesel. En general, las cepas de aceite más bajas crecen más rápido que las cepas de aceite alto. Las microalgas que contienen un 30% de aceite crecen 30 veces más rápido que las que contienen un 80% de aceite. Para la producción y cultivo de las microalgas hay diversos sistemas. Hay sistemas de cultivos abiertos o cerrados. Los que normalmente las personas utilizan son los estanques de canalización, que no son sistemas de cultivo abierto. Pero los que se recomiendan y los que son en este caso más sostenibles y eficientes son los fotobioreactores, que en este caso son unos sistemas cerrados. Los fitobioreactores pueden erigirse sobre cualquier espacio abierto, pueden operar a alta concentración de biomasa, pueden mantener fuera los contaminantes de la atmósfera y pueden ahorrar agua, energía y productos químicos en comparación de los otros cultivos que son los sistemas abiertos. ¿Cuáles son entonces las ventajas de esta producción de biodiesel a partir de microalgas? Una de ellas es que los aceites obtenidos de las microalgas tienen un mayor rendimiento. Por ejemplo, las microalgas que contienen un 30% de aceite por peso de biomasa seca podrían producir casi 587.000 litros por hectárea. Otra también es que la productividad de biodiesel podría llegar a 121.104 kilogramos de hectáreas por año utilizando algas con un contenido de aceite del 70% como materia prima. También pueden crecer extremadamente rápido, generalmente duplicando su biomasa en un día. Además de esto, pueden crecer en tierras no cultivables o en agua salobre. El agua salobre es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar, evitando entonces la competencia de la tierra por el cuerpo y aprovechando los recursos de agua dulce para el riego. Otra de las ventajas es que puede asimilar el dióxido de carbono como fuente de carbono para el crecimiento, que era el ciclo del que se hablaba al comienzo. En este caso, entonces se mitigan también las emisiones porque puede entonces ese CO2 recircular. Además de esto, los aceites pueden ser utilizados directamente para hacer funcionar motores diésel existentes. Como sabemos, el daño ambiental que causan los combustibles fósiles y los petroquímicos en la contaminación ambiental y el cambio climático han impulsado el interés de buscar alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Una de ellas es la de las cianobacterias, y es por eso que en los últimos años se han realizado numerosos estudios. En este artículo expuesto se revisó críticamente algunos avances y las estrategias universales que se tienen hasta el momento. Hablemos un poco de las cianobacterias. Las cianobacterias han existido desde hace aproximadamente 2.5 mil millones de años. Son procariotas autótrofas y son organismos microscópicos que contienen clorofila, capaces de realizar fotosíntesis oxigenada. Están presentes en aguas dulces y saladas. Las cianobacterias son una alternativa prometedora de los métodos basados en biomasa, debido a su capacidad para absorber la irradiación solar y el dióxido de carbono. La siguiente tabla es un resumen de la producción más alta de los principales biocombustibles y sustancias químicas en cianobacterias. Es un estudio donde se sintetizaron con éxito más de 2 docenas de compuestos, demostrando claramente la viabilidad de desarrollar sistemas de producción sostenibles basados en las células cianobacterianas. La productividad de los bioquímicos en las cianobacterias es aún menor que la de las plataformas basadas en azúcar como Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae. En la mayoría de los casos expuestos en la tabla que les estamos mostrando, se puede notar que solo se logró unos pocos miligramos por litro de rendimiento, lejos del nivel requerido para cualquiera de las aplicaciones comerciales. Sin embargo, un estudio realizado en el 2015 para determinar si los bajos rendimientos fueron causados por algunas limitaciones de la red metabólica de las cianobacterias, donde se utilizó la cianobacteria Synechocystis para de esta manera calcular los rendimientos teóricos en condiciones autótrofas y heterótrofas, los resultados mostraron que dicha cianobacteria los rendimientos fueron muy estables en condiciones autótrofas e incluso más alto que la de la Escherichia coli.
La optimización de la fotosíntesis modificando la captación de la luz. Las cianobacterias solo capturan la región visible del espectro de la radiación solar en unos 400 a 700 nanómetros. Para la fotosíntesis y más de la mitad de la energía solar se desperdicia. Una de las estrategias factibles es usar clorofilas modificadas para recolectar la luz solar en diferentes longitudes de onda para organismos fotosintéticos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es integrando la clorofila D y la clorofila F y utilizando una luz infrarroja de 700 a 750 nanómetros. En este estudio de las cianobacterias se utilizaron tres complejos de múltiples subunidades, como lo podemos ver en la gráfica, donde uno fue el fotosistema 1, el fotosistema 2 y los ficobilisomas, donde se utilizaron principalmente para capturar y convertir la luz en múltiples compuestos, determinando que la mayor parte de la luz solar es capturada por los ficobilisomas y luego es convertida en energía química en las cianobacterias. Optimización del flujo de carbono y mejora de las fuerzas reductoras. La distribución del flujo de carbono entre varias vías está típicamente desequilibrada en las cianobacterias, ya que solo el 5 y el 10% del flujo de carbono se destina a la síntesis de terpenoides y ácidos grasos, lo que limita respectivamente la productividad del chasis de cianobacterias para bioquímicos. Para abordar este problema se podrían aplicar principalmente dos estrategias para optimizar el carbono. Uno es mejorar los precursores de soportes como el piruvato o el acetil-CoA. Fue la forma más directa de modificar el flujo de carbono, donde varios estudios se obtuvieron un aumento de producción más alto de 4.5 veces en la cianobacteria Synechocystis. Y el segundo es la eliminación de las vías nativas competitivas como las vías biocinéticas de poli-3-hidroxibutirato, el acetato y el glucógeno, mejorando 2.1 veces la producción de 3-hidroxibutirato. Mejora de la tolerancia del chasis de cianobacterias. Muchos de los combustibles y productos químicos son tóxicos para las cianobacterias, incluso en concentraciones bajas como se representa en la figura. Disminuyen la tasa de crecimiento de las células huésped, lo que limita el potencial y la posibilidad de producción industrial. Sin embargo, una serie de estudios han investigado y han determinado que los genes que codifican proteínas de choque térmico en estos productos son proteínas relacionadas con el estrés oxidativo. Las cianobacterias y los sistemas regulatorios. Las cianobacterias han desarrollado sistemas reguladores transcripcionales y posttranscripcionales para hacer frente a los cambios en los entornos tanto intracelulares como extracelulares. Un ejemplo es los genes que existen en la cianobacteria Synechocystis. Algunos de los trabajos han identificado reguladores directamente relacionados con el producto final, como el etanol y el butanol, como lo podemos ver en la tabla número 2. Uno de los estudios realizados en el 2014 encontró que un regulador transcripcional llamado S110794 estaba relacionado directamente con la tolerancia al etanol en Synechocystis. Y otro de ellos, también en 2014, descubrió que un huérfano gen llamado S1R1037, que codifica un regulador de respuesta, estuvo involucrado en la tolerancia al butanol en la misma cianobacteria. Por último, tenemos las conclusiones. La primera es, los biocombustibles han ganado un gran interés debido a su naturaleza no tóxica y respetuosa con el medio ambiente. Los biocombustibles son un tema intrigante e incorporan asuntos financieros como la naturaleza, la agronomía, las ciencias, la microbiología y etc. Los biocombustibles originales son actualmente económicamente accesibles y los cultivos que actualmente no se utilizan pueden convertirse en materias primas atractivas para los combustibles originales. Cuarto, la producción de biocombustibles utiliza alimentos humanos como maíz, maní, caña de azúcar,
la soya, y es cada vez más criticado por crear competencias entre cultivos como alimento y como materia prima para biocombustibles. Y por último, el presente estudio cubre todos los aspectos de producción de biocombustibles y los diferentes tipos de materias primas empleadas. Presentan sus ventajas e inconvenientes. Muchísimas gracias.